Primero le doy la bienvenida a mi viejo. Pa, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Sí, la verdad que se ha prestado gentilmente Beatriz, así Mucha que expectativa. me parece que la podemos aprovechar. Beatriz, muy buenas tardes. En este caso, en este pase, te saludan los Leucos, Diego. Bienvenida, Beatriz, gracias habla, por atendernos. Muy bien, un gusto escucharlo a ambos. Muy bien. Bueno, Beatriz, arranco con la primera y después que pregunte Diego, hacemos una y una, Diego. La primera es, ahora los portales están titulando con declaraciones del gobernador Axel Kicillof que dicen: esto es un ataque canalla contra mi familia y mi esposa. Sarlo tiene derecho a no vacunarse, pero no tiene derecho a embarrar a nadie. Hay una mezcla de cosas acá, ¿no? Pero queremos saber tu opinión, Beatriz. Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Lo escrito en el mail de Carlos Díaz, que no escribí yo, sino que escribió Carlos Díaz, y que por otra parte no es un mail ofensivo hacia la esposa del gobernador, queda escrito. Yo no me detuve en eso, porque yo en todos los mails que vos podés ver son mails en los cuales yo reflexiono sobre la inconveniencia moral de que las personas se vacunen fuera del orden en que les toque la vacuna. Y esa es mi obsesión. Esa es mi obsesión. Vos sabés, Beatriz, que para mí de ese intercambio de mails que vos aportás a la justicia, esto que vos planteás para mí es lo más importante, es el punto central de la discusión. Porque ahora pareciera que en aquel momento no había una conciencia ética de lo que estaba pasando, y sin embargo vos demostrás en un párrafo muy contundente, que no quiero citar porque no lo tengo a mano y no quiero errar en las palabras, pero ahí vos demostrás que vos tenías ya en ese momento una cuestión ética y moral lo suficientemente robusta para entender que eso estaba mal. Después, con todo el escándalo de las vacunaciones VIP, tomó, por supuesto, otra relevancia lo que vos contaste. ¿Te arrepentís de haberlo contado públicamente en su momento o, sabiendo lo que pasó después, volverías a hacerlo? No me arrepiento. Fue una nota en el diario Perfil y no me arrepiento. Berbisky supongo que no se arrepiente de todas las acusaciones que ha hecho, seguramente con enorme fundamento a lo largo de todos estos años, y yo no hacía una acusación, sino que estaba describiendo una situación en la cual él estaba implicado. O sea que arrepentirme no me arrepiento y sabré atenerme a las consecuencias. Bueno, tampoco es tan grave, vos no tenés nada que pagar, me parece. No, por supuesto. Te has comportado con una... cito el párrafo que Diego seguramente es el que estaba pensando y que la verdad que es... Yo le decía por privado, le escribí un mail a Beatriz, le dije, bueno, de su honestidad intelectual y transparencia ética nunca tuve ninguna duda, era la confirmación, pero hasta tiene un cierto olfato político porque de anticipación. Anticipa lo que va a pasar. Anticipatorio. Dice en un momento Beatriz Arlo: no tengo inconveniente de que se utilice mi nombre expresando mi deseo de vacunarme, pero no quiero vacunarme antes de que me toque, solo porque soy un nombre conocido. No me parece ético. Soledad, se está refiriendo a la esposa del gobernador, debería pensar este aspecto de su idea. Fue a la Facultad de Filosofía y Letras, no a estudiar publicidad a todo trapo, sino a aprender a reflexionar sobre las consecuencias de la primera idea que se le pase por la sabiola. Es impresionante, es como si estuviese dando una clase. ¿Sabes por qué? Pues yo lo tomé como un mensaje para nosotros los periodistas también, Beatriz, que muchas veces nos entusiasmamos con una forma de editar un texto, nos parece ganchero, nos parece atractivo, seductor, y a veces estamos viendo solamente la superficie de las cosas sin pensarlo en profundidad, ¿no? Sí, de todas maneras yo pienso que en algunos casos se trata de mucha falta de una inexperiencia política muy grande, Claro. Lo cual de alguna manera exculpa a quienes realizan hechos que nosotros condenamos por su falta de experiencia, por su falta de formación. Esto es así. Uno conoce a las personas que tienen experiencia política y también conoce a las personas que no la tienen. O personas que dan el salto de una experiencia política en un tipo de instituciones muy acotadas a gobernar provincias o municipios que son muy complicados. Pero además, si ustedes me permiten, yo voy a contar mi propia historia. ¿Cómo no? En mi casa hay alguien que es de alto riesgo, es decir, se agarra el virus y palma en el instante.
Sí. Yo me pasé todo un día en la página para anotarlo, por suerte tenía la edad suficiente para anotarlo, me pasé todo un día en esa página, no se me cruzó por la cabeza hablar con nadie, me pasé todo el día en esa página, esperamos los 10 días, creo que fueron los que había que esperar para que nos dieran el turno, y después fuimos a que él recibiera la vacuna. Es decir, ¿por qué hay gente que eso puede salteárselo? No se me pasa por la cabeza, y yo creo que hay ciertas experiencias que vivimos los que vivimos bajo dictadura, que nos marcaron para siempre. Los que vivimos bajo dictadura sabíamos que no podíamos contar sino con nuestras propias fuerzas. Claro. Que no podíamos andar diciendo, bueno, llamar al médico tal y al médico cual, porque uno decía, che, esperá, pero ese médico a lo mejor no es el que atiende a tal general. Sabíamos que no podíamos contar sino con nuestras propias fuerzas, y eso es un gran aprendizaje. Vivir en dictadura fue para mí un gran aprendizaje. Pasé mis años 30 años, digamos, bajo la dictadura militar, y fue un gran aprendizaje de independencia respecto de lo que otros podían hacer por mí de bueno, y de temor respecto de lo que otros podían hacer por mí de malo. A veces uno tiene que pensar que esas experiencias que fueron terribles, a uno lo formaron de una manera más estable, con los huesos mejor articulados, digamos. Pero ¿sabes qué? También me parece, a propósito de lo que traes, creo que ahí también hay una concepción cultural de lo que es la vida, de lo que es la persona, si querés, hasta de lo que es la militancia, ¿no? A vos no se te cruzó por la cabeza llamar a nadie para vacunar a esa persona que tenés a tu lado. No, me hubiera matado, porque aparte esa persona me hubiera matado, me hubiera dicho, te volviste loca. Claro. Es que, ¿sabés qué pasa? Me parece que los verdaderos valores, más allá de lo estrictamente ideológico y el posicionamiento político, los verdaderos valores que tienen que ver con una sociedad más igualitaria y mejor, tienen que ver con que no existe la vivada, no existe la truchada. Yo no soy más vivo que vos porque, al revés, no tengo una actitud egoísta de pensar solamente en mí. Esa frase que le han vaciado de contenido de la patria es el otro, que es el gobierno, yo la creo de verdad. Yo creo que la patria es el otro, pero con una concepción, digamos, si querés, humanística, profunda de la vida. A mí tampoco se me cruzó de ninguna manera hacer semejante barbaridad, y creo que tiene que ver con eso, que esa formación de lo que vos hablas, que se consolidó durante la dictadura, es no hacemos picardías, travesuras, vivadas, y mucho menos hechos de corrupción, ¿no? Perdón, Beatriz, perdón, pero quiero agregar algo, y mientras hablo lo miro a Mateo Salvato, que está acá conmigo, que tiene 22 años, desde también una generación que no vivió la dictadura, pero que cree profundamente en estos valores que ustedes están mencionando. Lo que a mí me duele y lo que más me impacta, Beatriz, de todo esto que está ocurriendo alrededor de lo que vos dijiste, es que pareciera, no digo que sea así, pero pareciera que vos sos la excepción por tener esta ética robusta y a prueba de tentaciones. Porque pareciera, cuando uno ve la información, que la mayoría de los que han tenido la posibilidad de vacunarse se la dieron. No solamente no pensaron en el otro, ni siquiera pensaron en las consecuencias que podría tener. Entonces hay una mezcla de falta de ética y de impunidad que a mí me resulta muy impactante, muy impactante. Sí, quizás cuando uno piensa en el otro tendría que bajar un poco las categorías filosóficas, por lo menos es lo que yo hago. Cuando yo pienso en el otro también pienso en mis vecinos del barrio de Caballito, a quienes conozco todos, porque bueno, ando por ahí arrastrando la bolsa con una Coca-Cola y digo, ¿y si yo de nuevo me encuentro por la calle con esta señora que me dice, ay, Sarlo, que bien estuviste o que mal estuviste, pero que me trata con respeto? Y veo y sé que ella no está vacunada y yo sí estoy vacunada, ¿cómo soporto su mirada? ¿Cómo soporto esa relación? Bueno, ¿y por qué crees que no está eso en cierto sector, ya ni siquiera la política, sino de la sociedad? Hoy yo veía una periodista de Telam, no recuerdo el nombre, tampoco viene al caso, que no solamente se vacunó y lo puso en Twitter, sino que además puso, hoy me voy a vacunar, y a los haters este besito, y abajo una foto de Cristina como hasta provocando por tener el derecho, entre comillas, por supuesto, de la vacuna, por ser amigo de, por ser militante de. ¿Por qué no existe eso en la sociedad? ¿Por qué todavía
los que hacen las cosas bien son los menos, o pareciera, insisto, que son los menos. Bueno, quizás no sean los menos, quizás uno está en un mundo donde la gente tiene la alternativa de hacer las cosas bien, más o menos, regular o mal. Quizás uno vive en un mundo de privilegiados que pueden elegir. Quizás el mundo de afuera de este mundo de privilegio en el cual uno vive, por nuestros trabajos, porque son trabajos vocacionales, etcétera, quizás haya mucha solidaridad. Yo no lo podría decir. Yo he visto mucha solidaridad en el mundo de abajo, no en estas circunstancias, que no lo he recorrido, pero sí en otros recorridos y estudios anteriores. Y eso por una parte. Y por otra parte, la Argentina ha tenido dictaduras militares que marcaron todo el siglo XX, que empezaron en el 1930, y siguieron. Aunque el golpe del 43 después lo trajo a Perón y, en fin, uno dice, bueno, fue una dictadura que trajo a Perón y que todo el mundo, o la mitad de la Argentina quiso, tuvo después interrupciones bestiales. A Ilia lo sacaron a los 3 años, al presidente Ilia radical lo sacaron a los 3 años, y algo que tenía que ver con la sanidad tiene que ver con ese desalojo de Ilia, porque su ministro de Salud quería los genéricos, lo que después Inés logró imponer, y yo lo felicité porque es fundamental que existan los medicamentos genéricos como existen en Canadá, como existen en Australia. Es decir, que uno no se vea atado a la marca de un laboratorio, sino que el médico tenga el deber de escribir el nombre de un genérico y uno elija en la farmacia con auxilio de los técnicos o con auxilio de su propia plata, que puede ser que elija el más barato, uno elija. Entonces, eso fue Ilia, y muchos piensan que Ilia fue desalojado por la fuerza de la resistencia de los laboratorios. Laboratorio y las petroleras, ¿no? Y era lo que vos decís, era la ley Oñativia, ¿no? La ley Oñativia de los medicamentos. Beatriz, 2 cosas. Yo ya sé las respuestas, pero sería bueno que las digas vos, o por lo menos supongo las respuestas. La primera, no fue tu intención perjudicar al gobernador ni a la esposa en absoluto. No tuviste una intención política de erosionar la figura del gobernador. Simplemente contaste los hechos. Pero naturalmente, no se me va demasiado en erosionar la figura del gobernador Kicillof, me guste o no, visto desde la ciudad de Buenos Aires, que no es lo mismo que verlo desde la provincia. O sea que naturalmente no, y mucho menos a su esposa. Realmente ahí ya me resulta completamente inverosímil. Si su esposa quiere desempeñar la tarea de la esposa del presidente o del gobernador, y que sea, bueno, que la desempeñe. Y ahí vuelvo a una cuestión, cuán entrenadas y entrenados están las personas que deciden entrar a figurar y actuar en la escena política. Ustedes saben que la escena política es muy complicada. Claro. Y que, bueno, Leuco Senior, no Leuco Junior porque no tuvo tiempo, pero Leuco Senior sí sabe que el aprendizaje que uno comienza a hacer desde un partido de ultraizquierda, comunista, o comunista revolucionario, maoísta o lo que fuere, son aprendizajes que en el momento uno no se da cuenta que lo preparan incluso para salir de ese ámbito y entrar en el ámbito de los partidos políticos, de los sistemas democráticos, mejor armado para la discusión política. Entonces, alguien que nunca hizo esa discusión, excepto, qué sé yo, alguna discusión estudiantil, claro, quizás no está armada del mismo modo. Yo la conozco de mi cátedra, era una estudiante muy inteligente y luego entró a la cátedra como ayudante de trabajos prácticos, y después ya no la vi porque yo ya me estaba yendo de la cátedra, o sea que conviví muy poco tiempo con Soledad, pero sí, todo el mundo dice que era muy buena en lo que hacía, pero eso no te habilita para la política, como a mí no me habilita para el tenis, saber algo de política. Pero dice que te la rebuscás bastante bien al tenis, Beatriz, pero te quiero decir una cosa, nombraste maoísmo y se me vino a la cabeza, aunque no es exactamente maoísmo, pero Carlos Zanini.
Carlos Zanini también vivió todas estas experiencias que vos nombraste, y sin embargo, no solamente se vacunó, Beatriz, sino que malversó un documento público diciendo que era personal de salud e hizo vacunar a su mujer. Digamos, ahí no se verifica el ejemplo que estás dando, ¿no? No, para nada. Además, es un ejemplo que uno lo procesa, más bien lo procesa subjetivamente. No, si pasaste por el maoísmo, a lo mejor lo más probable es que salgas peor de lo que entraste. Zanini tiene un rasgo muy maoísta, muy dividir el campo en dos. El maoísmo se caracterizaba, el maoísmo local, el maoísmo criollo, en una versión que venía de los últimos textos de Mao, que vaya a saber de quién eran, y de las versiones francesas. Ese texto se caracterizaba por dividir el campo político en dos, y que había siempre un enemigo principal al cual había que derrotar. Eso era lo que nosotros sabíamos. Zanini, eso me evoca un poco ese pasado. Pero además hay gente, a lo mejor como Zanini, que es más plástica y que se deshizo rápidamente de eso. Lo que digo es que... Más plástica. Bueno, qué sé yo, si se deshizo de eso. Lo que digo es que cualquier pasado político tiene una utilidad cuando uno está en la política. Cualquier pasado político. Yo decía hace un rato en una entrevista que cómo no se le ocurrió a la provincia de Buenos Aires enumerar desde el nombre del ministro de Salud hasta el nombre de todos los funcionarios que iban a ser la tropa de comandantes del operativo. No hay un nombre propio. ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué es eso? Responderme a mí misma que es un exceso de personalismo es hacer sencilla la cuestión. Yo creo que es una falta de política. Además, uno podría decir un exceso de personalismo, pero yo creo que no. Yo creo que es una falta de política. Beatriz, discúlpame, ¿vos te vacunaste o te estás por vacunar? ¿Cómo va lo tuyo? Cuando me toque, todavía, aunque soy muy vieja, todavía no llegué a la edad. Todavía no llega, claro. Hoy hablábamos con la gente de la ciudad, todavía es para mayores de 80. Así claro, que cuando me toque. Mi marido Rafael Filipelli sí se vacunó porque tiene más de 80 y ahí sí entramos por la página. Es un día entero en la página que uno se pasa. Pero después el orden y las citas son escrupulosamente observadas por la ciudad, y las condiciones de la vacunación también parecen, desde un punto de vista, si vos querés, socioestético, impecables. Diego, no sé si querés hacerle la última pregunta, ya bastante generosa ha sido Beatriz con nosotros. Simplemente apelando a estas dos cosas de la cual decidió hablar Beatriz, que me parecieron súper importantes. Primero, el conocimiento y el estudio y el recorrido académico y también personal de experiencia de vida para entender y comprender la política, y también el seguir caminando la ciudad y el barrio y hablando con la gente. ¿Cómo crees vos que...? Es una de mis pasiones. Exacto, por eso, a eso apelo. ¿Cómo crees que impactó el tema de la vacunación VIP? ¿Cómo lo definirías? ¿Hay bronca? Claro, ¿Hay desgano? hay ¿Hay desentimiento? ¿La gente se desentiende de esto? ¿Cómo lo plantearías? Yo no escuché comentarios. No escuché comentarios, y en un lugar donde habitualmente también, que está más concentrada la gente, que es un club de capas medias, de caballito, no escuché comentarios. Es como si la gente, cuando está yendo a hacer sus compras o cuando está por entrar a la pileta en un club, dice, bueno, salgamos un rato de esto. En un lugar donde se hablaba mucho de política no escuché comentarios. No escuché qué barbaridad lo que hicieron, ni escuché qué bien lo que hicieron, no escuché comentarios. ¿Y crees que puede tener esto, ahora apelando ya al análisis político, una consecuencia política o es una más de la cantidad de barbaridades que estamos acostumbrados a ver semana a semana? Veía un cartel de la última marcha que me pareció súper elocuente. El cartel decía, se mandan tantas por semana que no llego a tiempo a hacer los carteles para la protesta. ¿Cómo crees que pegó esta, la de las vacunas? ¿O que puede pegar políticamente? Tengo mis dudas, porque creo que los hechos a los cuales les adjudicamos trascendencia, los hechos políticos o de la esfera pública que nosotros les adjudicamos trascendencia, tienen una duración bastante más corta que la que dura en nuestro propio recuerdo y en nuestra propia memoria. Nosotros, me parece que vivimos en un ambiente de noticias. Vivimos sumergidos en eso, entonces es muy difícil para nosotros olvidar la noticia importante del mes anterior o del año anterior. Y yo tengo la idea de que las noticias se van borrando, las noticias y los acontecimientos se van borrando, que eso es parte de una esfera
pública muy debilitada Claro. y que no encuentra políticos que la organicen de manera tal que tenga una cierta permanencia en los intereses de los ciudadanos. Beatriz Arlo, un lujo. Muchas como gracias, siempre, por escucharte. haber Has sido atendido. muy generosa, muy amable con nosotros. Te mando un beso muy grande. Y un día de esto tenemos que hablar de tenis. Tenés que hablar de tenis. Absolutamente. Bueno, un abrazo a los dos. Muchas gracias, Gracias, Beatriz. muchísimas Muchas gracias. gracias. Estoy viendo